Y en esta mañana vamos a encontrarnos con una escena del Evangelio de Marcos, como estamos haciendo cada uno de los domingos. Si acaso podemos situarnos un poco en el momento, qué es lo que está pasando en relación con Jesús. Ya el domingo pasado Pedro nos iba orientando en ese tema. Y en este caso, pues vamos primero a hacer la lectura. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Es una lectura brevísima. Son nada más que 5 versículos. Así que de momento hacemos la lectura y nos vamos fijando en lo que dice y después nos situamos en qué momento es dicho esto, qué está pasando y qué importancia tiene todo esto. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia del hombre, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Bueno, como podéis suponer, y seguramente que suponéis acertadamente, nuestro tema para esta mañana será Dios y el Estado. Pero vamos a situarnos. Querían matarle, así directamente. No taparle la boca, no echarlo, no sembrar mala fama acerca de él, matarlo, directamente matarlo. En el capítulo 11, los versículos 15 al 18 dicen así: Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahora, yo no sé si os habéis hecho una pregunta. Supongo que sí, también que tenéis la respuesta, pero por si acaso, ¿a quiénes estorbaba Jesús? ¿Al pueblo? Al pueblo no les estorbaba, todo lo contrario, le admiraban, le escuchaban encantado y además de que le gustaban sus mensajes, les gustaba como les traía los pasajes del Antiguo Testamento y se los aclaraba de una forma sencilla, entendible, y les encantaba. Pero además de eso, pues resulta que sanaba a los enfermos. No importaba la enfermedad, no importaba la gravedad. Los incurables y los curables lentamente, los sanaba a todos. Y bueno, eso traía multitudes. Así que al pueblo en general no les estorbaba para nada, todo lo contrario. De hecho, en algunas ocasiones, por lo menos en 2, quisieron hacerle rey. Así que a ellos no les estorbaba. ¿Les estorbaría a los romanos? Los romanos eran los que
dominaban, eran los que habían conquistado el territorio y eran los que mandaban. Pero en realidad el Imperio Romano, siempre que los pueblos no fuesen muy levantiscos, se vivía bien con ellos. Tenían unas buenas comunicaciones, tenían una buena administración, claro, cobraban naturalmente. El Estado no vive del aire, pero les daban buena vida. O, por decirlo así, eran unos invasores pues, muy civilizados. A los romanos no les preocupaba, no les creaba problemas, sencillamente porque él procuraba hacer bueno al pueblo. Así que eso no era problema ninguno. De hecho, sabéis, recordad, o supongo que yo creo que se mencionó el otro día también, este es el día en que sucede esto, es martes. Jesús fue prendido el jueves por la noche, después de haber hecho la cena de la Pascua con los suyos, y fue crucificado el viernes por la mañana. Así que estamos a 2 días. A los romanos no les preocupaba, no les estorbaba, porque hacía buena a la gente, no provocaba revueltas contra ellos. Y de hecho, sabéis que Pilato una y otra vez insistía en que no tenía culpa ninguna. Algo parecido a lo que pasó más tarde con el apóstol Pablo, también con otro de los gobernadores romanos. Así que a los romanos no solo no les estorbaba, sino que era, por decirlo así, un líder de multitudes que les iba muy bien. Entonces, ¿a quién estorbaba Jesús? A los gobernantes. Y cuando digo los gobernantes, no digo los romanos, sino el Sanedrín. Los que en el templo dicen esto de que en los últimos versículos que hemos leído del capítulo 11, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. El Sanedrín era un cuerpo, era una especie de tribunal supremo que los romanos permitían que fuesen ellos quienes gobernaban. El presidente era el sumo sacerdote y después había los principales sacerdotes, había la costumbre de que los que habían sido sumo sacerdote, duraba 1 año el cargo, pues quedaban ya una especie de cuerpo de sumos sacerdotes. Y después había los escribas, es decir, los enseñadores de la ley, los expertos en la ley, y había también algunas personas, los que son llamados los ancianos, que eran personas notables del pueblo, generalmente gente de dinero, gente importante. Bueno, pues esto era lo que formaba ese gran tribunal. La escena que se vio en el día anterior, esa escena de la limpieza del templo, esa escena que aparece en el capítulo 11, pues en esa escena lo que descubrimos, por lo que leemos aquí en este versículo donde dice que querían matarle los principales sacerdotes y los escribas, pues es sencillamente que tenían montado un negociete. Habían montado un negociete para que los que venían a ofrecer sacrificios en el templo les compraran a ellos los corderitos o lo que fuese y hasta utensilios, y tenían ahí un negociete que les iba de maravilla. Y en las grandes fiestas, y ahora se estaba acercando la fiesta de la Pascua, en las grandes fiestas venía muchísima gente y aquello rendía muchísimo. A esto les estorbaba un montón. Había otra razón. El Señor Jesús influía en el pueblo. E influía de una manera muy importante. Tenía ascendiente sobre el pueblo, pero un ascendiente sano. Y, además de eso, ponía al descubierto la corrupción espiritual, moral y material del cuerpo gobernante. Así que les estorbaba, vaya que sí les estorbaba, muchísimo. Lo que pasa es que, como leíamos también en ese versículo 18 del capítulo 11, temían al pueblo. Claro, porque se reunían multitudes y esas multitudes pues se levantarían contra los gobernantes. Así que ellos estaban planeando cómo hacerlo para cazar a Jesús y matarle sin que esto llegase a las grandes multitudes. Así que organizaron una estrategia. Y supongo que
que os habréis dado cuenta que todo lo que es el tiempo de juzgarle por llamarle algo, porque aquello no fue un juicio, sino un sentenciarle a muerte, fue durante la noche, algo que era ilícito. Durante la noche se reunió un gran consejo para decidir que había que matarle. Y llegaron delante de Pilato un grupo de los suyos. A veces esto no lo entendemos muy bien y a veces decimos, no, es que aquellos que entraron en Jerusalén diciendo Hosana al hijo de David, no, es que no era la gran multitud que seguía a Jesús. Eran más bien los bastantes que tenían de su parte los gobernantes. Así que esta era la situación. Y en esta situación, como hemos leído, y vamos ahora a entrar en el texto, pues resulta que llegan y hacen lo siguiente. Le envían a algunos de los fariseos y de los herodianos. Los fariseos eran, por decirlo así, pro-judíos, y los herodianos eran pro-Herodes. El rey Herodes era de origen idumeo y no era propiamente judío, pero sí era entendido en todo lo que pasaba allí. Es decir, juntaron a unos con otros, no importaba que no fuesen de la misma ideología, lo que importaba es que fuese gente experta, y esto se ve clarísimo, que fuese gente experta a ver si conseguían cazar alguna palabra. Eso es lo que dice el texto. Dice, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. En Lucas 20:20 amplía un poquito esto y dice, y acechándole, ¿sabéis lo que es acechar, no? Acechar es estar en un lugar donde no te ven, vigilando a alguien que quieres cazar, para observar sus movimientos y saber en qué momento puedes conseguir tus fines. Dice, y acechándole le enviaron espías. La descripción de Lucas es muy... nos aclara cosas. Que se simulasen justos. O sea, que lo que eran expertos en debates. A fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador, es decir, de Pilato, del gobernador romano, que en ese momento, por estar en la época de fiestas, pues el gobernador estaba en Jerusalén. Ya sabéis que él residía en Cesarea, que estaba a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Esta es la situación. Así que estaban allí preparaditos, se los envían, y versículo 14 del texto que hemos leído. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, fijaros qué arte de exposición. Maestro, sabemos que eres hombre veraz. O sea, sabemos que dices siempre la verdad. Y que no te cuidas de nadie. O sea, que la dices a quien sea. Tú le cantas las verdades a quien sea. No te importa que sea alguien muy importante o que sea el más sencillo. Tú lo que tienes que decir, se lo dices. Y siguen diciendo, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, los que se ve que son gente importante y los que se ven que son gente humilde. Para ti todos son iguales. Les dices lo que tienes que decir con toda claridad. Sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es decir, que de manera auténtica enseñas cómo hay que vivir la relación con Dios. Esa es la idea. De verdad que esto es un prólogo fenomenal. Y ahora viene la pregunta. No olvidéis que según leemos en el versículo 12, es decir, el versículo anterior, dice que los principales, los gobernantes, los que querían matarle, temían a la multitud. Y con Jesús siempre había mucha gente. Así que en aquel momento había mucha gente. Había multitud de personas. Y estos seguro que levantaron bien la voz para que todo el mundo se enterase, por lo menos los más posibles. Y como las personas que iban con Jesús estaban pendientes de sus palabras, pues allí había interés y atención, sin duda ninguna. Así que viene la pregunta. ¿Es lícito
dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Es una pregunta muy difícil en la situación de Jesús y en la situación que se vivía. Si decía que sí, perdía al pueblo. Porque dirían, qué confundidos estábamos. Está con los invasores. Así que automáticamente perdía el favor de la multitud, o por lo menos de muchos. Empezarían a hablar entre ellos, ¿cómo no es posible? Así que nos había engañado y es partidario de los romanos. ¿Y si decía que no? Pues si decía que no, automáticamente allí había testigos seguro de la cuerda de los que preguntaron, porque no se pondrían todos a coro, sino que unos preguntarían, o quizá uno, y los otros escuchaban, pues dirían, ya está, con sus amiguetes que estaban de acuerdo, que habían ido para conseguir una respuesta que les sirviese, tenemos muchos testigos. Y se van directamente al gobernador y dice, mirad, este hombre delante de mucha gente ha dicho que no es lícito dar tributo al César. Así que, a ver, tienes que tomar medidas, que es lo que ellos querían. Sencillamente la finalidad era conseguir, de alguna manera, que Jesús fuese muerto. Así que todo el mundo estaría, no con un oído, sino con 3 o 4 si pudiera. Todos estarían pendientes a ver qué responde. Toda aquella gente que seguía a Jesús estaban acostumbrados a sus respuestas geniales y acostumbrados a sus enseñanzas sencillas, directas, claras, que convencían y que impactaban. Pues estarían pensando y a lo mejor entre ellos hablando en voz baja, ¿y qué dirá? ¿Qué va a decir ahora? Porque de verdad le han puesto en un compromiso. ¿Qué va a decir? Y la respuesta vamos a verla así, poco a poco, porque de verdad que es interesante, es sencilla, es directa, pero es muy interesante. Lo primero que nos dice el texto es que Jesús se dio, naturalmente, perfectísima cuenta de lo que pretendían. Dice el texto de la hipocresía de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis? Dice en el versículo 15, la primera parte. Naturalmente, ellos no iban allí para beneficiarse de la sabiduría de Jesús. No, de ninguna manera. Ellos no iban allí para saber el criterio de Dios acerca de aquella situación. No, que va. Ellos iban allí para pescarle en algo que o se ganara la animadversión del pueblo o se ganara la condena a muerte. Eso era lo que más les interesaba. Y a continuación, es evidente que Jesús les desconcierta, porque no contesta, sino que les dice, traedme la moneda para que la vea. La moneda, en el texto de Marcos nos lo pone, aunque antes creo que lo ponían, alguien lo cambió, pero sí pone en el de Mateo. Es que era un denario. Un denario era aproximadamente el salario de un trabajador de un día y era una monedita de plata que llevaba la imagen del emperador, como nuestros euros pues pueden llevar, por ejemplo, la imagen del rey. Aquel también llevaba la imagen del César y llevaba un texto que hablaba del César. Esa era la moneda, una pequeña monedita de plata. Así que ellos se la trajeron. Pues claro que sí, pero esto ya desconcertó un poco. ¿Para qué quiere la moneda? Si él ya sabía, todo el mundo sabía que el tributo se pagaba con una moneda romana, porque los romanos pues les convenía para su comercio y también pues para que en Israel había mucho comercio, siempre fueron buenos comerciantes y siguen siéndolo. Bueno, pues facilitaba las relaciones internacionales porque el ámbito del Imperio Romano era muy grande y la moneda romana pues era mucho más sencillo comerciar con ella, como ahora nos pasa a nosotros en el ámbito europeo con los euros. Hay cosas que nos han hecho un gran quebranto, pero vamos, no vamos a hablar ahora de economía.
Pero sí que yo recuerdo, no llegué más allá, porque alguna vez sí estuve en Marruecos y pues había un problema con los dinares y esas cosas. Pero, por ejemplo, en Portugal, que sí que íbamos mucho, había automáticamente, al pasar la frontera, cambiar las pesetas en escudos y bueno, pues era un lío, siempre te tangaban un poquito. Y qué bueno es ahora que llegas a Portugal, o llegas a Francia, o llegas a Alemania, o llegas a Holanda, y el euro es la moneda. Aparte que es una moneda válida también en otros países porque es una moneda fuerte, de momento. Bueno, pero ese no es el caso. El caso era que esto para las relaciones comerciales o para los viajeros era buenísimo, porque con la moneda romana podían circular por todo el imperio. Así que le traen la moneda, le traen el denario. Y Jesús, alguno diría, hace el gallego, y lo primero que hace es otra pregunta. Y la pregunta es, yo creo que en este caso, creo que Jesús está haciéndolo de una manera sencilla. Y dice, como si hubiera visto la moneda por primera vez. Y les dice, ¿quién es este que aparece aquí? ¿Y qué dice por ahí? Y claro, eso todo el mundo lo sabía, es como si preguntase una obviedad. Y dice, pues es de César. Y entonces, yo creo que sin levantar la voz de manera especial, sino de una manera muy sencilla y muy razonable. Dice, bueno, esta moneda es de César. Bueno, pues dad al César lo que es del César y no dejéis de dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué podían decir a eso? Los que esperaban que dijese, pues claro que no es lícito, porque son unos invasores, pues dirían, pues no habíamos pensado en eso. Pues tiene razón. Y los otros, que esperaban una respuesta que le comprometiese, pues tampoco iban a tener esa respuesta. No había sí ni no. Jesús no dijo sí ni dijo no. A lo que le preguntaban, ¿es lícito? ¿Tenemos que pagar impuestos a estos invasores? Que además, en bastantes casos, y eso estaba ya a la vista, los usaban, por ejemplo, para hacer grandes palacios de ellos, que los había, aparte del templo, que por cierto se terminó de construir poco antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 64, si recuerdo bien, y fue destruida en el año 70. Pero además de eso hacían templos para sus dioses. O sea, pagar impuestos para eso también sabría mal. Pero Jesús se sale de eso por completo. O sea, los deja ahora chafados a todos. Ni los que esperaban una respuesta revolucionaria dijeron, claro que no, estos son unos explotadores. Ni los que pensaban que diría, pues claro que sí, porque son los que mandan. Pues ni la una ni la otra. Así que, pues los que iban con la embajada, dijeron, wow, dice, se maravillaron. O sea, dijeron, wow, este hombre no hay forma de pillarlo, ¿eh? Eso pasó más veces, pero también aquel día. A este tío no hay forma de pillarlo, ¿eh? Sabe exactamente lo que tiene que decir para no pillarse los dedos y encima decir la verdad. Porque no es que se inventó un argumento que tenían, bueno, ¿y qué quiere decir con esto? No, estaba clarísimo. Pero de verdad estaba clarísimo. Lo está para nosotros. Dije al principio que el tema, realmente el tema de fondo de esto, Jesús está dando una enseñanza, a la vez que está librándose de una taimada emboscada, pero a la vez está dejándonos una enseñanza. Y es importante que entendamos la enseñanza. ¿Cómo debemos relacionarnos con el Estado? Sea quien sea el Estado y sean quienes sean los que gobiernan. ¿Y qué pasa con nuestra relación con Dios? O sea, Él establece ahí una doble cuestión. Dios
y el Estado. En cualquier momento de la historia siempre hay un Estado y en cualquier momento de la historia está Dios. Y para los creyentes, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con Dios primero? Y entonces, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con el Estado? Este es un asunto que realmente es importante. Así que en aquel momento, digamos que este es el germen de una enseñanza. Pero es importante que la tengamos en cuenta. Cada vez que hay situaciones políticas destacadas, como está pasando en este momento en nuestro país, rápidamente adelantamos opiniones. Unos a favor y otros en contra, es lo normal, eso es lo normal. Y en tanto en cuanto se puedan expresar libremente, pues también es bueno. Pero aquí hay una cuestión que yo creo que, empezando por mí, olvidamos con muchísima facilidad. ¿Cómo debemos comportarnos con el César? Hay un pasaje que yo creo que es inevitable traerlo delante de nosotros en esta mañana, y es Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Hay más, hay bastantes más, pero este es, creo que un pasaje modélico que nos sirve perfectamente para situarnos en la cuestión y ver cómo ambas cosas, Dios y el César, confluyen. Esto es muy importante. Romanos capítulo 13, versículo 1. Yo os invito a que lo leáis. No todos tendrán Biblia, pero por lo menos lo tendréis en vuestro móvil, en vuestra tableta o donde sea. Creo que dentro de poco vamos a echar de menos los libros. Pero bueno, así que me alegro que se promuevan libros. Romanos 13, 1 al 7. Es importante ver cómo en este pasaje confluyen las dos cosas, Dios y el Estado. Dice Pablo allí, sométase toda persona, quiere decir todos los creyentes, que son los receptores de la carta, a lo largo de todos estos siglos que han pasado, sométase toda persona a las autoridades superiores, a los que mandan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Seguro que alguno cuando leyera esto entonces y hoy diría, anda ya, ¿estos los ha puesto Dios? En algunos casos, ¿no? De modo que quien se opone a la autoridad, versículo 2, a lo establecido por Dios resiste. Fijaros cómo se reúnen ambas cosas. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están puestos para infundir temor, versículo 3, al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Anda ya. De verdad, cuando hay movimientos importantes en la política, en la nuestra, en la de, qué sé yo, en la de Brasil o Estados Unidos, que salen mucho en la prensa, o en la de Hungría o en la de Polonia, digo porque salen mucho, ¿no? Bueno, ¿de verdad pensamos esto? Es que esto es importante. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que tener una actitud de respeto y de sumisión a las autoridades es la voluntad de Dios. Nada menos. O sea que lo del César y lo de Dios confluyen en que en este mundo uno de los aspectos de nuestro testimonio es ser sumisos
a la autoridad, sujetos y respetuosos. Eso es lo que la Escritura enseña. Veréis, dice más cosas todavía, ¿no? Después dice, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es decir, los deberes del Estado. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esto conviene tenerlo claro. Porque también a veces con nuestras opiniones podemos cuestionar a las personas y a los cargos y a las instituciones. Y recordad lo que dice Pablo al principio, las que hay por Dios han sido establecidas. A veces decimos, bueno, pues Dios lo permite, pero es que, aunque a veces nos parece que este mundo anda de mala manera y que Dios está como de vacaciones con respecto a este mundo, pues no hay tal. La soberanía de Dios funciona incluso con hombres malvados. Eso no quiere decir que todo lo que hacen esté bien. No, no estamos cualificando lo que hacen o lo que dicen. Está diciendo la palabra de Dios que les debemos respeto y obediencia. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Bueno, creo que todos lo sabéis, pero en todo caso, pues merece la pena recordar algo que también encontramos en la Escritura, en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Encontramos uno de los casos, podríamos buscar más en la Escritura, pero creo que con este y con lo que se dice nos vale. Libro de los Hechos, capítulo 4, y versículos 18 al 20. Hechos 4, versículos 18 al 20. Este es un ejemplo de la excepción. Es decir, un ejemplo de una situación en la cual un cristiano puede negarse a obedecer a las autoridades, que no es no tenerle respeto, es negarse a lo que mandan. Puede haber situaciones. Y creo que vamos a tener más de las que hemos tenido a partir de ahora. Pedro y Juan están delante del Consejo Supremo, delante del Sanedrín, delante de los gobernantes de Israel, que los romanos permitían que gobernasen todo sin interferirles a ellos, pero les permitían porque el pueblo funcionaba mejor con sus propios gobernantes. Y leemos allí, Hechos capítulo 4, versículo 18. Y llamándolos, después de conferenciar entre ellos, llamándolos a Pedro y a Juan, que representaban a los cristianos que había en Jerusalén, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mucho cuidado, prohibido. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es la única excepción. Cuando de manera directa se nos prohíba el testimonio, cuando de manera directa se nos prohíba, con todo respeto, siempre, eso siempre, tenemos que decir, lo siento mucho, pero si lo que me mandáis es en contra de lo que Dios me manda, no tengo más remedio que obedecer a Dios porque Dios es la autoridad superior, sencillamente. Hace unos años tuvimos ocasión de repasar así los 10 mandamientos. Yo a veces digo, y creo que sí, que es la constitución de Dios para la humanidad y que tiene dos partes. Una parte es la relación con los demás
Y la otra parte, la primera parte, la relación con Dios. De hecho, cuando Jesús es preguntado por el mandamiento más importante, coloca primero el de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y en segundo lugar, y al prójimo como a ti mismo. Los cristianos, viviendo como debemos de vivir, somos ciudadanos fenomenales para el Estado. O así debe de ser, respetuosos con el Estado, obedientes al Estado y a la vez buenos ciudadanos en relación unos con otros y en relación también con los poderes públicos. Eso es lo que está detrás de este tema, Dios y el Estado. Pero si se produce esa confrontación directa, que las órdenes son desobedecer a Dios, ahí ya no hay nada que hacer. Pero es importante tenerlo claro. Dios y el Estado. ¿Quién es primero? Dios y el Estado es la misma cosa, porque el Estado está puesto por Dios. Pero cuando el Estado se atribuye llevar la contraria a Dios, es decir, obligarnos, ahí ya tenemos que plantarnos. Y creo que vivimos un tiempo en el cual tenemos que ir planteándonos que cualquier día, o a lo mejor ya, va a haber mandamientos, regulaciones legales que nos van a colocar en ese trance. Y es importante estar preparados. Pero mientras tanto, el Estado debe saber, los gobernantes deben saber que somos ciudadanos respetuosos con el Estado, con las leyes, con las personas, porque es así como Dios quiere que seamos. O sea, debes saber que los creyentes somos buenos ciudadanos en todos los aspectos. Y si no lo somos, pues el Estado nos va a dar en las orejas y nuestro Dios también va a estar triste con nosotros. Por lo tanto, seamos buenos ciudadanos y seamos buenos testigos de aquel que puso su vida por nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra contempla todas las situaciones. Es muchas veces nuestra torpeza que no llega a percibirlo o no llega a entenderlas plenamente, pero Señor, gracias porque cualquier situación personal, familiar, social, nacional en algún aspecto, cualquier situación legal, en realidad está contemplada en tu palabra. Te damos gracias por la riqueza de este precioso libro que nos has dejado. Y te pedimos que como hijos tuyos seamos testigos de cómo se debe vivir en relación con los poderes públicos, con las leyes y en relación contigo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.